La caldera se apagó justo cuando la puerta principal se abrió. Vertí agua caliente sobre 2 rodajas de limón y dejé la taza junto a una servilleta doblada. A Javier siempre le había gustado así. Sin azúcar, solo limón y lino. Antes me resultaba encantador. Ahora solo me recordaba que todo tenía que ser a su manera. Llegó con 20 minutos de retraso, sin una disculpa. Solo un golpe de aire frío y el aroma de un perfume caro que recorría el pasillo. El tráfico murmullaba. Ya guardaba el móvil en su bolsillo. Le ofrecí té. No lo tocó. Nos sentamos en la galería, o más bien yo me senté, mientras él caminaba de un lado a otro, medio escuchándose a sí mismo, hablando de refinanciar el momento perfecto del mercado, de cómo casas como estas son una mina de oro. Yo ascendí donde correspondía. Había aprendido a no interrumpir cuando estaba en su show. Pregunté por Carla. Descartó la pregunta con un gesto. En una reunión. ¿Ya sabes cómo es? No, no lo sabía. Subo un momento. Tengo una videollamada. Dijo después de un momento. Solo una llamada. Y luego hablamos del jardín trasero. Lo vi subir las escaleras de 2 en 2, ya hablando con alguien, mientras desaparecía en el viejo estudio de Isidro. Recogí la mesa. Doblé la servilleta y subí a buscar el armario en el pasillo. Cuando llegué al descansillo, escuché su voz, ahora más calmada, más fría. No sospecha nada. Todo va bien hasta ahora. La verdad es que el momento es perfecto. Está decayendo rápido. Silencio. Luego su voz, más firme. Si empezamos el proceso con Veritas la próxima semana, podríamos listar antes de septiembre. El mercado está ardiendo. De todas formas, no durará ni un año más. Me quedé helada. El suelo está blando. Solo hay que venderlo como cuestión de seguridad. Giré lentamente y bajé las escaleras. No me vio, pero yo había visto suficiente. Y había oído todo. La luz de la mañana se filtraba por las cortinas a medida que pasaban, las que cosí hace 30 años. Los pliegues aún conservaban su forma, mientras Isidro y yo escuchábamos jazz por la radio en la cocina, con el olor de la tinta de madera impregnado en el aire. En ese entonces no teníamos mucho, pero teníamos planos garabateados esparcidos sobre la mesa. Sueños reflejados en papel que algún día se convertirían en esta casa. Caminé lentamente por cada habitación, mis dedos rozando los bordes familiares. Nosotros mismos cortamos el arco entre la cocina y el comedor, trazando una media luna con un plato y conteniendo la respiración, mientras jadeábamos. La barandilla fue lijada hasta quedar suave en un invierno helado, cuando no podíamos pagar la calefacción durante todo el día. El marco amarillo de la despensa aún conservaba una esquina deslucida donde Javier había chocado con su triciclo. Lloraba. Recuerdo abrazarlo, susurrándole que la casa siempre lo acogería, siempre lo sostendría. Y ahora quería venderla, no para vivir en ella, no para criar a sus hijos aquí, solo para sacar un beneficio. En el despacho, saqué la carpeta etiquetada casa, con los antiguos escritos de archivista y registros bajo mi escritorio. Hacía años que no la abría. Todo seguía intacto. El nombre de Isidro. El mío. El título conjunto. Miré mis ojos hasta el final, posando en la enmienda del año en que él falleció, tras la transferencia total a Amalia Torres. Yo era la única propietaria. Lo había sido durante casi 9 años. Me quedé quieta mucho tiempo. El silencio en la casa no estaba vacío. Estaba alerta, como si las paredes mismas hubieran oído las palabras de Javier, esperando. Crucé el patio y toqué la puerta de Mateo. La abrió con su habitual media sonrisa. El suéter estaba mal abotonado en la parte de arriba. «Necesito preguntarte algo», dije, «sobre propiedades, derechos».
Él no dudó legalmente. Pasa pues a Amalia. Cuando salí de su casa una hora después, todo lo que alguna vez me había preguntado sobre derechos de firma y poder silencioso ya no era una duda. Regresé a casa, abrí la despensa y saqué el sobre etiquetado con el planilla. La tarta de zanahoria subió de forma irregular en el horno, como siempre lo hacía sin el toque de Isidro. Solía agregar un poco de ralladura de naranja, sin medir, solo por instinto. No la había horneado en años. No había razón, hasta hoy. Mi cumpleaños número 71. Coloqué la pequeña tarta sobre la rejilla para enfriar. Preparé un lugar solo en la mesa de la cocina y me serví media taza de descafeinado. Sin velas, sin música. Solo el sonido del radiador tic-taqueando en su ritmo habitual y el crujido lejano de las tablas del piso ajustándose al frío. A las 5 dejé de fingir. El celular permaneció en silencio hasta las 4:53, cuando llegó un mensaje de Javier. «Espero estés bien, mamá. Semana loca. Hablamos pronto». Eso fue todo. 10 palabras para la mujer que le dio 28 horas de parto y 3 décadas de comidas caseras. No respondí. Me quedé en silencio, el tenedor equilibrado en el borde del plato, viendo las sombras trepar por la pared. No estaba enojada, no como la gente suele entenderlo. Estaba llena de algo más frío, claridad. Más tarde, por costumbre, revisé las apps sociales que apenas usaba. Allí estaban Javier y Carla, en un viñedo en Valles de Guadalupe, brazo con brazo, copas de vino en mano. El pie de foto decía: «El fin de semana de planes». Lo observé durante largo rato, intentando decidir cuál de las dos palabras me dolía más. ¿Fin o planes? Esa noche bajé al sótano, donde guardaba los archivos, en cajas de plástico que susurraban recuerdos olvidados. Lo encontré enseguida. El sobre que Isidro y yo etiquetamos con el marcador grueso, en 2002. Planes. Dentro, los planos, presupuestos, recibos. Cada bisagra, cada litro de pintura, cada hora de trabajo. Las notas de Isidro llenaban los márgenes con cifras y garabatos. Pero lo que más me detuvo fue un dibujo que no había visto en años. El primer diseño de la ventana salediza. Él lo había titulado Rincón de lectura para Amalia, y debajo había un corazón rasgado de tinta. Apreté el papel contra mi pecho, luego lo extendí con la palma de la mano, como si alisara los restos de un sueño compartido. Javier no solo había malinterpretado esta casa, la había despojado de todo lo que la hacía sagrada. Abrí mi libreta de direcciones, busqué la letra S y rodé un nombre que hacía mucho tiempo no cruzaba mi mente. Verónica Salazar contestó al segundo timbre, su voz baja, contenida, como si traficara secretos para ganarse la vida. Le dije que me habían dado su número hacía años, una pareja del pueblo que, en su momento, vendió discretamente su finca familiar a un grupo de conservación. Ella lo recordaba. Recordaba muchas cosas. Nos encontramos 2 días después, al atardecer. Ella vestía lana gris pizarra y sus ojos, profundos, no necesitaban preguntar por qué una mujer mayor buscaba listados discretos. Caminamos juntas por el perímetro de mi propiedad. No elogió los enrejados de rosas, ni el intrincado marco bajo los aleros. No era necesario. Dentro, se detuvo solo una vez, en la sala donde el moldaje original curvaba suavemente sobre la chimenea. «Tú restauraste esto», dijo, no como una pregunta. «Mi esposo y yo», respondí. Verónica asintió y sacó una carpeta delgada. «Si estás lista», dijo, «puedo encontrar compradores que respeten el legado por encima de la ganancia». Esa palabra, legado, aterrizó suavemente sobre el aire entre nosotras.
acepté. No con una firma. Aún no. Sino con un sí silencioso. Uno que se instaló en mis huesos. Como si estuviera firmando un destino compartido. Me dijo que lo mantendría en privado, fuera del mercado, por el momento, circulando solo entre aquellos que sabían reconocer lo valioso, sin necesidad de recorrer cada rincón. A la mañana siguiente, Javier llamó. Estaba pensando en pintar la fachada este verano, dijo, como si fuera una conversación trivial. Dar vida al lugar. Molduras blancas, persianas, azul marino tal vez. Miré el celular antes de responder. No será necesario, respondí sin vacilar. Hubo una pausa, una duda en su voz. ¿Estás bien, mamá? Estoy perfectamente, le dije, y colgué antes de que su falsa preocupación pudiera arruinarme el resto de la mañana. Al mediodía, Verónica me envió un correo con una oferta provisional. Era más de lo que había anticipado. Una propuesta sin preguntas, que solo demostraba respeto por el arte y la historia. Me acerqué a la ventana salediza y me senté en el lugar donde Isidro solía leer. Por primera vez en mucho tiempo, imaginé a alguien más allí. Tal vez un extraño, pero uno que preservaría el alma de la casa intacta. Aquella tarde, abrí el armario del pasillo, tomé la caja de llaves y comencé a organizar los juegos de latón por habitaciones. La nieve ya se había derretido lo suficiente para dejar barro en los escalones del porche. Me resbalé levemente mientras recogía el correo, un pequeño recordatorio de que mis rodillas ya no me respondían como antes. Dentro, revisé los sobres, principalmente catálogos y ofertas que no había solicitado, hasta que encontré uno con el nombre de Javier, en letras grandes. No estaba sellado, solo doblado de forma descuidada y metido entre la pila, probablemente olvidado en su última visita. El membrete era de una firma hipotecaria en San Miguel. Me senté en la mesa de la cocina, lo abrí y leí. Era una preaprobación condicional para un préstamo hipotecario grande, con activos respaldando la solicitud. En el documento se mencionaba la venta proyectada de una propiedad residencial privada, la residencia Torres Valle de Bravo. No indicaba la dirección, pero no hacía falta. Sabía exactamente de qué casa hablaba. Mis manos no temblaron. Esta vez no. Continué leyendo. Él y Carla ya habían visitado una casa, una colonial de 5 recámaras, con cava y solario. Me pregunté si ya se imaginaban recibiendo clientes allí, o si habían decidido ya dónde donarían mi sillón. No mencionaban mi nombre en los papeles, ni como vendedora, ni como residente. Solo un activo en proceso de transición. Preparé una tetera, puse la mesa para una sola persona. Dejé que el peso de todo se instalara, como el vapor que se elevaba de mi taza. Ni siquiera me habían preguntado. ¿Qué? Al caer la noche, me abrigué y caminé hasta el cementerio, donde Isidro descansaba bajo un jacarandá. La nieve crujía bajo mis botas. El frío mordía las puntas de mis dedos. Creo que ahora me ven como un objeto. Murmuré en voz alta, listo para ser guardado o vendido. Toqué el borde de su lápida, limpié la nieve. Pero aún tengo jugadas que hacer. Esa noche, extendí la carpeta de planos sobre la mesa del comedor y comencé a separar lo que guardaría de lo que dejaría atrás. Etiqueté una caja como privada. La sellé con cinta gruesa y la coloqué cerca de las escaleras. Verónica me llamó temprano el martes por la mañana. El comprador había dado el discreto y bien financiado fideicomiso de preservación privada, con sede en Querétaro, conocido por su habilidad para restaurar casas históricas con esmero, había hecho una oferta en efectivo. No había condiciones. Cierre en 10 días. Le agradecí en voz baja. Luego me quedé quieta en el centro de la sala,
exhalando profundamente. No sentí alivio, aún no, pero sí algo cercano. Los días siguientes transcurrieron con una calma silenciosa. Empaqué de forma meticulosa, sin prisa, 3 cajas. Una contenía las camisas de franela de Isidro y el diario encuadernado en cuero, con su letra aún firme, inclinada, como si fuera la misma de cuando él trabajaba en la remodelación, impregnada de aserrín y propósito. Otra estaba llena de mis cuadernos de bocetos, notas dispersas entre los márgenes de los borradores nocturnos de diseño, aquellos momentos en que estirábamos el diluyente de pintura más de lo necesario. La tercera caja solo tenía una carta, escrita la noche anterior, doblada con cuidado en un sobre crema, con los nombres de Javier y Carla escritos a mano en la parte frontal. Etiqué las cajas con cinta y las moví al pasillo trasero. Luego, abrí la caja de nogal tallada que Isidro hizo para nuestro 25º aniversario. Dentro, descansaba el llavero de latón, un juego de llaves para cada cerradura de la casa, pulido y etiquetado. La llave de la puerta principal mostraba signos de desgaste por los años de uso. La cerradura del sótano aún conservaba la muesca de cuando Javier, a los 6 años, se encerró allí buscando sus decoraciones del Día de Muertos. Até las llaves con una cinta de terciopelo y las coloqué en la caja junto con la carta. La tapa se cerró con un suave chasquido. Verónica se encargó de que un mensajero entregara los documentos finales a mi nueva dirección temporal. Los firmé esa noche, en mi pequeña mesa de cocina, con la misma pluma que Isidro usó para la compra original. No hubo testigos ni brindis, solo tinta sobre el papel y la seguridad de saber que la casa ya no pertenecía a nosotros, sino a alguien que no la vería como una palanca para avanzar. Colocando la caja y las llaves cerca de la puerta principal, justo donde sabía que Javier las encontraría, deslicé el sobre detrás del panel de vidrio, donde atraparía la luz, esperando su llegada. Regresaron un domingo, justo después de las 4, la hora exacta en la que sabía que llegarían. A Javier no le gustaba el tráfico y Carla siempre insistía en llegar antes del atardecer. Observé desde mi nuevo apartamento en el 2º piso, con vistas a una plaza tranquila. La transmisión de la cámara oculta en la luz del Porsche parpadeó en mi celular, nítida, clara e implacable. La camioneta de Javier se acercó lentamente, como si esperaran que la familiaridad de la casa les diera la bienvenida. Carla salió primero, sus tacones resonando con fuerza sobre el empedrado. Javier la siguió, cargando bolsas y una maleta de mano, ya molesto antes de que su llave tocara la cerradura. No giró. Lo intentó de nuevo, con más fuerza. Carla estaba detrás, con los brazos cruzados, su mirada acusadora, como si le reprochara la incomodidad del momento. Vi cómo se tensaba la mandíbula de Javier. Su respiración se volvió más pesada, y luego vino el golpe. Un golpe seco, arrogante, como si pensara que todo lo que había sucedido era solo un error. El silencio se alargó, pesado, como un presagio. Nadie contestó. Después de un tiempo que pareció eterno, Javier se desvió hacia la entrada lateral. La puerta estaba cerrada, al igual que todo lo demás. Su voz, ahora más fría, cortó el aire. Y fue entonces cuando Carla vio la caja de nogal sobre la mesa junto al Porsche. La vi agacharse, abrir la tapa con cautela y detenerse. Sus dedos rozaron la cinta de terciopelo, una sensación ligera, casi imperceptible. Su boca formuló una pregunta silenciosa. Fue entonces cuando vio el sobre pegado detrás del cristal. Lo abrieron juntos. Aunque la cámara no registró cada palabra ni cada gesto, supe exactamente cuándo llegaron a la parte crucial, la sección donde le revelé que la casa ya había sido vendida.
La parte en la que les recordé que nunca había sido suya, para empezar. Carla parpadeó con fuerza, como si intentara borrar lo que acababa de leer. Vi cómo las manos de Javier empezaron a temblar. Imaginé que su mente ya estaba calculando las pérdidas, los sueños rotos, los planes que había tenido que abandonar, esos que había dado por hechos, pensando que solo era cuestión de esperar a que yo me apartara. Lo vi sentarse en el escalón del Porsche, sus codos apoyados en sus rodillas, mirando al suelo, como si la casa misma lo hubiera traicionado. Regresé a mi departamento y cerré la aplicación del teléfono, dejándolo boca abajo. El silencio que me rodeaba se sentía como una victoria personal. Herví una pequeña olla de agua para preparar té. Me dirigí hacia la ventana y la abrí lo justo para que el viento fresco acariciara mi rostro. Para el lunes por la tarde comenzaron a llegar los mensajes de voz. El primero fue breve, la voz de Javier. Baja, plana. Mamá, creo que hay una confusión. Llámame. El segundo llegó una hora más tarde. Era más largo y cortante. ¿Vendiste la casa? ¿Sin siquiera consultarme? ¿Sin decirme lo que pensabas hacer? Borré ambos mensajes sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente, llegaron a la puerta de Mateo. Me lo contó mientras tomábamos café en su cocina. Preguntaron si yo había redactado los contratos. Me dijo con una ligera sonrisa. Le respondí que me retiré hace 8 años. Y, lo más importante, les recordé que nunca habían necesitado mi permiso para nada. Removió su taza de té lentamente. Javier tenía el rostro de alguien que acaba de tragarse vidrio. Asentí sin decir una palabra. El té estaba demasiado dulce, pero decidí no mencionarlo. De vuelta en mi departamento, encendí una pequeña vela junto a la foto de Isidro. Él habría disfrutado viendo cómo todo esto se desmoronaba. Siempre decía que yo era callada hasta que algo realmente importaba. Que construía lentamente, pero que nunca cedía. Esa misma semana, el banco me confirmó que el dinero ya había sido depositado. Los números en mi cuenta ahora brillaban con tantas comas que nunca imaginé que vería. Verónica se había encargado de todo con la destreza que solo los años de manejar los secretos ajenos otorgan. El préstamo de Javier fue revocado. Lo supe antes que él. La madre de Carla, como me enteré, se negó a firmar como aval para el plan de respaldo. La propiedad en San Miguel fue descartada. El jueves siguiente, firmé un contrato de alquiler. Una casa sencilla, al borde de una colina boscosa, con un porche que rodeaba la vivienda. Un pequeño arriate preparado para recibir lavandas. Era el tipo de lugar que nadie se esperaría que eligiera, y exactamente el lugar en el que debía estar. No lo compartí con nadie, ni con Mateo, ni con los vecinos, ni siquiera con el cajero del supermercado que siempre preguntaba por la casa en la calle Olmo. Quería que este lugar permaneciera en mi memoria, solo en mi memoria. Solo traje 3 cajas y una foto doblada de Isidro, trabajando en la ventana salediza con un lápiz detrás de la oreja. Ahora estaba sobre un estante en la cocina junto a una pequeña vasija de cerámica y una libreta que no había abierto en años. Desempaqué lentamente, un cajón a la vez, sin prisa. Nadie preguntando por la hora de la cena, ningún eco de pasos llenos de presunción. Solo el suave crujir de las tablas bajo mi propio peso y el canto de los pájaros acomodándose afuera. Lo primero que coloqué fue la camisa de franela de Isidro, aún con su aroma a cedro, aunque desvanecido. La colgué en la parte trasera de la puerta del dormitorio, donde cada mañana me recibiría su presencia. Su caja de herramientas fue al estante encima del perchero. No las necesitaba, pero necesitaba sentir el peso de su presencia cerca de mí, el testamento de sus manos.
su cuidado. Para el fin de semana, despejé una esquina de la habitación extra, y allí creé lo que llamé el espacio de los recuerdos, el hatia. No era un altar, ni un museo, solo un rincón tranquilo donde el pasado pudiera respirar sin aplastar. Desplegué el plano de la antigua casa sobre la mesa y lo aseguré bajo un cristal. En una esquina coloqué el boceto de la ventana salediza que Isidro me había dibujado. Junto a él, una fotografía de él de pie en la nieve, con los brazos cruzados, sonriendo como un hombre que había construido algo que nunca podría romperse. Me quedé un rato observándolo. Luego tomé mi celular y escribí un mensaje a Javier. No era una lección. No era una súplica. Te di un hogar, Javier. Lo trataste como una mercancía, así que ahora lo convertí en un legado que jamás tocarás. Ya no queda nada que puedas tomar. Ya he comenzado de nuevo. Pulsé enviar. Ninguna parte de mí esperaba respuesta. A la mañana siguiente, me senté en el porche con una taza de café caliente, mientras la niebla se deslizaba entre los árboles como un manto suave. Un silencio envolvía el lugar, pero no era un silencio vacío. Era el tipo de calma que se siente cuando algo se ha ganado. Después de un rato, conduje hasta el pueblo y compré un pequeño cartel de cerámica para poner sobre la verja de la casita. Decía Casa Loma Flor, fundada 2024. La mujer en la caja me miró curiosa y preguntó si acababa de mudarme. Asentí, sin dudar. Sí, acabo de llegar, empezando de cero. Luego, tomé una pequeña maceta de barros y un paquete de semillas de lavanda. En primavera las primeras plantas comenzaron a brotar. Brotes tiernos y firmes emergían de la tierra, como si desafiaran el frío, buscando un sol que aún titubeaba la mayoría de las mañanas. La regaba con cuidado, como Isidro me había enseñado, suavemente, sin prisa, dándoles la cantidad justa de agua. Cada día, este lugar comenzaba a sentirse más mío. Los vecinos, aunque amables, mantenían una distancia respetuosa, pero sin curiosidad. Así me gustaba. No había preguntas, no había expectativas. Aquí no necesitaba dar explicaciones. Nadie me preguntaba qué me había traído a Loma Flor, o por qué llevaba el silencio como si fuera una prenda más. Comencé a dar clases semanales en el centro comunitario, sobre diseño de interiores, para mujeres que nunca habían tenido un espacio solo para ellas. La mayoría viudas, jubiladas, o mujeres divorciadas que habían pasado décadas decorando para satisfacer los gustos de los demás. Hablábamos de colores, de cómo hacer que un lugar pequeño fuera acogedor, que reflejara algo personal. Una tarde, me quedé un poco más después de la clase. El conserje, un hombre callado, trapeaba el final de la sala. Ofelia, una mujer de unos 50 años, de brazos fuertes y ojos cansados, se acercó. Miró los bocetos que estaba guardando. ¿Lo hacías de profesión?, me preguntó. Asentí. Hace mucho tiempo. Seguro que eras muy buena en eso, dijo, sonriendo. Sonreí de vuelta, lo era. Esa noche, encendí una vela frente a la foto de Isidro y me serví una copa de vino de la botella que había guardado. No era una ocasión especial simplemente porque la noche lo merecía. Las ventanas estaban abiertas y el aire traía consigo el aroma de la tierra y el viento. A lo lejos, un búho cantaba. Me paré en el umbral de mi hogar, envuelta en un chal, mirando el jardín donde las primeras hojas... Sí, militesa política poman coscomba plenta. Si las dejaba, echarían raíces profundas. Y las dejaría. Les daría lo que necesitaban. Agua, sol, paciencia. De la misma manera en que me daba a mí misma la oportunidad de un nuevo comienzo. No porque tuviera que empezar de nuevo, sino porque así lo elegí. No por Javier, no por el legado,
Por mí.